5. Eros e instinto de reproducción. Las consideraciones que preceden van destinadas a indicar el nivel intensivo de la experiencia erótica que puede presentar un verdadero interés para nuestro estudio, con exclusión de las formas rebajadas o incompletas de esta experiencia. En cuanto a lo demás, así como hemos tomado postura contra la sexología de inspiración biológica, con una crítica a la que volveremos varias veces, así también, para prevenir todo equívoco, denunciaremos el error de quienes recientemente, como si recogiesen la polémica rawlsiana contra la cultura en nombre de la naturaleza, se han puesto a predicar una especie de nueva religión naturalista del sexo y de la carne. El representante más conocido de esta tendencia es D. H. Lawrence. Su punto de vista está resumido en las palabras que Aldous Huxley en Point Counterpoint pone en boca de Campion, haciéndole decir que no son los apetitos y los deseos naturales los que hacen tan bestiales a los hombres. No bestiales no es la palabra exacta, pues implica una ofensa para con los animales, digamos más bien demasiado humanamente malos y viciosos. Es la imaginación, es el intelecto, son los principios, la educación, la tradición. Dejad solo los instintos y harán muy poco daño. Los hombres, en su mayoría, son considerados unos seres pervertidos, alejados de la norma central de la humanidad, sea cuando excitan la carne, sea cuando la niegan, en favor del espíritu. El propio Lawrence escribió personalmente: "Mi religión es la fe en la sangre y en la carne, que son más sabios que el intelecto". Es curioso que el mismo Lawrence escribiese también cosas poco triviales como esta: "A Dios Padre, el insondable, el incognoscible, lo llevamos en la carne, lo encontramos en la mujer. Ella es la puerta por la que entramos y salimos, en ella regresamos al Padre, pero como aquellos que asistieron ciegos e inconscientes a la transfiguración, se encuentran además en Lawrence ciertas intuiciones justas sobre la unión que se realiza a través de la sangre. En cambio, con la idea antes referida se cae en un equívoco lamentable y se convierte una mutilación en ideal de salud. Tiene razón Peladán cuando afirma: en el amor el realismo no tiene más valor que en el arte. La imitación de la naturaleza se convierte en el plano erótico en la imitación del animal. Cualquier naturalismo tomado en este sentido, en efecto, únicamente puede significar una decadencia, pues lo que hay que considerar natural para el hombre en cuanto hombre no es en absoluto aquello a lo que se aplica este término en el caso de los animales. Es natural para el hombre la conformidad a su tipo, al estatus que le corresponde al hombre como tal en la jerarquía global de los seres. De modo que lo que define en el hombre el amor y la sexualidad es un conjunto de factores complejos que incluso, en ciertos casos, incluye lo que pudiera parecer perversión desde el punto de vista del animal. Para el hombre, ser natural en el sentido de las palabras de Campion es precisamente desnaturalizarse. El sexo tiene en el hombre su propia fisonomía específica, es libre en muy gran medida y ello tanto más cuanto más diferenciado cuanto más diferenciado es el individuo de los lazos y los periodos estacionales de celo que se observan en la sexualidad animal, y aquí además con motivo en las hembras más que en los machos. El hombre puede desear y amar en cualquier momento y eso es una característica natural de su amor.
No es en modo alguno un hecho artificial de corrupción debido a un alejamiento de la naturaleza. Iremos más allá y diremos que también deriva de un equívoco el hecho de integrar el amor sexual en las necesidades físicas del hombre. En el fondo, en el hombre nunca hay deseo sexual físico. En su substancia, el deseo del hombre siempre es psíquico y el deseo físico es tan solo una traducción y una transposición de un deseo psíquico. Únicamente en los individuos más primitivos el proceso se detiene tan rápidamente que en su conciencia solo está presente el término de este proceso como concupiscencia carnal ávida y apremiante, unívocamente ligada a condicionamientos fisiológicos y también en parte a condicionamientos de orden más general que están en primer plano en la sexualidad animal. Debemos someter ahora a una crítica pertinente la mitología a la que se entrega la sexología corriente cuando habla de instinto de reproducción y ve en ese instinto el hecho primero de todo erotismo. El instinto de conservación y el instinto de reproducción son, según ese enfoque, las dos fuerzas fundamentales ligadas a la especie que efectúan en el hombre con tanta fuerza como en que actúan en el hombre con tanta fuerza como en los animales. El límite de esta teoría prosaica y sin profundidad alguna lo han alcanzado los biólogos y psicólogos positivistas que, como Morselli, llegan a subordinar un instinto al otro, puesto que piensan que el individuo se alimenta y lucha para conservarse solo porque tiene que reproducirse, puesto que el fin supremo es la continuidad de la vida universal. ¿No es este el momento para detenerse a considerar el instinto de conservación y demostrar su relatividad, recordando cuántos impulsos en el hombre, en cuanto tal, pueden neutralizar o contradecir ese instinto hasta el punto de llevarlo a su propia destrucción o a comportamientos que prescinden absolutamente de él y que no tienen ninguna relación con la finalidad de la especie? En ciertos casos, precisamente el otro instinto, el supuesto instinto de reproducción, puede desempeñar este papel cuando ya no hace pensar ni en la salud ni en la conservación de sí mismo. El- en En cuanto al instinto de reproducción, representa una explicación completamente abstracta del impulso sexual en la medida en que, psicológicamente, o sea, si nos referimos a los datos inmediatos de la experiencia vívida individual, tal explicación aparece privada de todo fundamento. En el hombre el instinto es un hecho consciente, pero en él el instinto de reproducción como contenido de la conciencia es inexistente. El momento genesíaco no figura en absoluto en el deseo sexual como experiencia ni en los desarrollos de este deseo. La conciencia del hecho de que el deseo sexual y el erotismo, cuando conducen a la unión del hombre con la mujer, pueden originar la creación de un nuevo ser, es sólo una conciencia a posteriori, es una conciencia que resulta del examen externo de lo que la experiencia en general presenta con gran frecuencia en forma de correlaciones constantes, correlaciones en lo que concierne ya a la fisiología del acto sexual, ya a sus posibles consecuencias. Entre otras afirmaciones de lo que exponemos, pueden señalarse que ciertas poblaciones primitivas que no han procedido a ese examen atribuían el nacimiento de un nuevo ser a causas sin ninguna relación con la unión sexual, de modo que es perfectamente exacto lo que escribió Claes. Es un error, una falsificación deliberada, el denominar al instinto sexual instinto de reproducción. La reproducción es un efecto posible de la actividad sexual, pero no está en absoluto comprendida en la experiencia vívida de la excitación sexual. De aquella, el animal no es consciente, solo el hombre lo es.
puesto que la tiene en mente no cuando vive el instinto, sino cuando subordina el instinto a un fin. Es inútil recordar los numerosos casos en los que la fecundación producida en la mujer amada, no solo no se había buscado, sino que se había obstaculizado deliberadamente. Por lo demás, tendría indiscutiblemente algo de ridículo querer asociar el factor genesíaco a los que comúnmente se reconoce que son los modelos más elevados del amor humano, a las grandes figuras de amantes de la historia o del arte. Tristana y Iseo, Romeo y Julieta, Paolo y Francesca, y tantos otros. Cabe imaginarlo en una aventura con el obligado final feliz, con un hijo o incluso con muchos hijos como coronación de todo. De una pareja de amantes que nunca tuvo hijos, dice un personaje de Barbey de Aurevilly. Se aman demasiado, el fuego devora, consume y no produce. Y la mujer a la que le preguntan si no está triste por no haber tenido hijos, responde: no los quiero, los hijos solo sirven para las mujeres desdichadas. La verdad es lo que expresó alguien con cierto humor. Cuando Adán despertó, no exclamó, como le haría decir un senador de nuestro tiempo: he aquí a la madre de mis hijos, la sacerdotisa de mi hogar. Incluso cuando el deseo de tener hijos desempeña un papel fundamental en el establecimiento de relaciones entre hombre y mujer, lo que entra en juego entonces son consideraciones que se basan en la reflexión y la vida social, y ese deseo no tiene nada de instinto, sino en un sentido metafísico muy particular del que hablaremos en su momento. Incluso en el caso de que un hombre y una mujer se unan tan solo para traer hijos al mundo, no es seguro que tengan en mente esa idea en el acto de su unión, no es seguro que los anime y los transporte esa idea durante su acto sexual. Es posible que esto cambie mañana y que en homenaje a la moral social o incluso a la moral católica se busque, en la dirección que tiene por límite la fecundación artificial, se busque reducir y directamente eliminar el factor irracional y perturbador constituido por el hecho puramente erótico. Pero en ese caso, precisamente, todavía tendría menos fundamento el hablar de instinto. El hecho verdaderamente importante es la atracción que nace de dos seres de sexo distinto, con todo el misterio y la metafísica que implica. Es el deseo del uno por el otro, el impulso irresistible a la unión y la posesión en el que actúa oscuramente. Hemos aludido a ello y volveremos a tratarlo más extensamente. Un impulso en el que actúa oscuramente un impulso todavía más profundo. En todo ello, la reproducción como hecho de la conciencia está completamente excluida. También pueden encontrar cabida en este contexto unas observaciones pertinentes de Soloviev. Señala el error de quienes precisamente piensan que el amor sexual tiene por razón de ser la multiplicación de la especie y que el amor no sirve más que de medio con arreglo a este fin. Hay numerosos organismos, tanto del reino vegetal como del reino animal, que se multiplican de manera sexual. El hecho sexual interviene en la multiplicación no de los organismos en general, sino de los organismos superiores. De modo que el sentido de la diferenciación sexual y del amor sexual no debe buscarse en modo alguno en la idea de la vida del género y de su multiplicación, sino tan solo en la idea del organismo superior. Además, cuanto más ascendemos en la escala de los organismos,
menos se hace la fuerza de multiplicación, mientras que en cambio aumenta la fuerza de la inclinación sexual. Finalmente, en el ser humano la multiplicación se produce mucho menos que en todo el resto del reino animal, mientras que el amor sexual alcanza la mayor importancia e intensidad. Vemos pues que el amor sexual y la multiplicación del género se encuentran en relación inversa. Cuanto más fuerte es uno de estos elementos, más débil es el otro. Si consideramos los dos extremos de la vida animal, encontramos en el límite inferior la multiplicación, la reproducción sin ningún amor sexual, y en el límite superior, en la cúspide, encontramos un amor sexual que es posible paralelamente a la completa exclusión de la reproducción en todas las formas de gran pasión, conforme a lo que hemos señalado antes. Podemos hacer, en efecto, esta constatación recurrente. La pasión sexual implica casi siempre un desviarse del instinto. El fin de este, o dicho de otro modo, la reproducción de la especie, es evitado en él casi siempre, lo cual significa que se trata de dos hechos distintos y que no puede decirse que el primero sea únicamente un medio o instrumento del segundo. En sus formas superiores y típicas, el eros tiene un carácter autónomo, no deducible, que no se ve mermado por lo que pueda reclamar su activación en el campo del amor físico.